Pues México es un país con mucha grandeza cultural y ha sido la cultura o las culturas de México lo que nos han permitido salir adelante como pueblo, es lo que nos ha salvado en momentos de crisis, de temblores, de inundaciones, de incendios, pandemias, malos gobiernos, corrupción y otras calamidades. Nuestra grandeza cultural, porque México viene de atrás, viene de hace miles de siglos que se fundó nuestra nación. Entonces, somos herederos de grandes civilizaciones, de grandes culturas. Por eso tenemos un pueblo extraordinario, excepcional. Es de los pueblos más trabajadores del mundo, el pueblo de México. Y al que lo dude, pues ahí están nuestros paisanos migrantes que se van a buscar trabajo, arriesgándolo todo, y ahora nos están enviando 40.600 millones de dólares al año. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, un pueblo indolente, no saldría adelante en ninguna parte. ¿Por qué en México no se prosperaba? Porque imperaba la corrupción. México es también, y esa es la desgracia, de los países con más corrupción en el mundo, de los países más corruptos del mundo. Por eso, no sé si eso está permitido que yo lo diga, pero se está llevando a cabo una transformación y el objetivo principal es acabar con la corrupción, desterrar la corrupción, y hemos avanzado mucho. No lo voy a decir, nada más voy a sacar mi pañuelito blanco. Entonces, los corruptos están muy enojados. Bueno, pues este es la primera intervención y lo iba a hacer con un teleprompter. Sin embargo, creo que es más conveniente fluir de acuerdo a lo que vaya sintiendo y pensando también. Pido pues ayuda para que sea favorable esta intervención en los términos de contenido, para que pueda conectarme con los mensajes. No es fácil, es delicado utilizar inclusive el lenguaje correcto en una empresa tan importante que es comentar las intervenciones del señor presidente, que de acuerdo a nuestras culturas, de acuerdo a nuestras tradiciones que vienen de mucho tiempo atrás, como ya lo mencionó,
están cargadas de contenido más allá de lo conceptual en términos de una persona hablando simplemente lo que ella piensa, sino siendo un canal también del espíritu de nuestra patria. Como bien lo dijo José Vasconcelos, por mi raza hablará el espíritu. Entonces, como ya lo mencioné, de acuerdo a nuestras tradiciones que vienen de mucho tiempo atrás, de acuerdo a nuestras raíces, quien recibe un bastón de mando con la fuerza, con el poder que fue otorgado y que es sostenido, entonces esas palabras dejan de ser ya de esa persona. En este sentido, quiero también que mis palabras, con todo respeto y humildad sincera, estén conectadas a ese espíritu para poder interpretar, y aquí retomo lo que comencé a compartir, los mensajes que, de acuerdo al trabajo que se está haciendo en este canal de Eres Mucha Pieza, se están compartiendo con el pueblo de México, y no solamente con el pueblo de México, sino con el mundo. Hablaba respecto a que somos una nación con raíces que vienen de mucho tiempo atrás, es correcto, y también de que el principal problema que ha dañado a México es la corrupción. Es correcto, y no solo a México, sino a la humanidad completa. Y retomando también lo que menciona de que nuestra nación está fundada desde hace mucho tiempo atrás, mucho porque habla de cientos de miles de años, me parece haber escuchado bien. Bueno, tiene un trasfondo esto que menciona, aunque para algunos historiadores no tenga del todo sentido. Es correcto de lo que habla, pues se puede identificar el origen de la corrupción en el ser humano. Y esta es una corrupción prístina. Esta es la génesis de la corrupción, una corrupción de la cual proviene toda la corrupción, y esto es parte del trabajo que se está desarrollando. Y esta corrupción la podemos identificar de acuerdo a las escrituras, a los textos sagrados del judeocristianismo, en donde a Eva le es dada la manzana, a donde Eva es tentada con la manzana, y esta es, de acuerdo a los trabajos que se están llevando a cabo, la eyaculación indiscriminada que corrompe al ser humano, que corrompe principalmente al hombre. Esa fue la enseñanza corrupta de la serpiente, la eyaculación indiscriminada, la cual fue después enseñada o compartida con Adán, y de ahí a su posteridad, a sus futuras generaciones. Una ruta de este flujo divino que posee
la esencia divina, tan es así que crea vida, expulsada por una ruta corrupta, que es, repito, la eyaculación indiscriminada. Una ruta que enaltece al ser humano, que fortifica inclusive al ser humano, una ruta virtuosa, es la que nos dejó plasmada en las figuras que se han encontrado a lo largo de México, y no solo en México, sino Centroamérica también, el personaje de Chacmol. Esta postura hace que esta ruta corrupta de pérdida de energía vital a través de la expulsión indiscriminada seminal de la semilla divina que porta la energía divina, esta postura hace que esta ruta tome una nueva dirección y que esté circulando por la ruta virtuosa interna, a lo que en el taoísmo se le conoce como la órbita microcósmica, o en el tantrismo se le conoce como la energía kundalini, que asciende por la columna vertebral, fortificando, iluminando cada uno de los centros energéticos que se conoce en esa cultura como chakras, para llegar a la iluminación de la mente y la conexión de la coronilla con el cosmos, que persigue la cultura de la India, la cultura que practica este conocimiento a través de el tantrismo, y que, por cierto, este símbolo ha sido adoptado por la medicina, el báculo de Hermes, que es la doble espiral serpentina que llega a su viaje final a abrirse con las alas. Curiosamente, este es nuestro emblema patrio, el águila dominando a la serpiente, el águila que representa al espíritu, dominando a la sexualidad para convertirla en una sexualidad sagrada. Este es nuestro símbolo patrio, el águila dominando, devorando, pero principalmente dominando a la sexualidad, a nuestra sexualidad. Entonces esto es Quetzalcóatl también, esto es Kukulcán, y esto es el retorno de Quetzalcóatl, el conocimiento que ha de llevar al ser humano al dominio nuevamente de la sexualidad. Esta es la primera respetuosa y humilde intervención a este trabajo de Eres Mucha Pieza, porque precisamente de eso se trata, de ayudarte a recordar que eres mucha pieza, no importa de la afiliación política que seas, no importa de la nacionalidad que seas, somos creaciones de un potencial todavía inexplorado, y ese es el trabajo de Eres Mucha Pieza, y esa es la misión de nuestro México actual. Seguimos adelante con el análisis de esta primera conferencia matutina del presidente de México, 5 de abril de 2021. Terminando adultos mayores, vamos a vacunar a maestras, a maestros. Nos importa mucho el regreso a clases. Es necesario, porque
no podemos dejar a los niños solos enfrente a los televisores o enfrente de las tablas de internet. No. Eso debe ser transitorio, porque no se ha analizado el efecto que tiene. Pero sin duda no es lo mismo que la escuela y que la educación presencial. Incluso la deserción lo han abordado, Sí. es un asunto que preocupa. Hay problemas de deserción y no solo eso, el que no haya socialización, el que los niños no puedan reunirse con otros niños, las niñas con otras niñas, o niños y niñas. O sea, es que la escuela es el segundo hogar. Lo otro es muy individual, demasiado individual. Y lo que están recibiendo, pero no solo en los contenidos educativos, sino el estar mucho tiempo solos, con una comunicación a través de estos equipos, de estos aparatos. Se requiere de la escuela presencial. Es necesario. Entonces, no nos podemos acostumbrar a estar todo el tiempo así. Entonces, por eso se va a avanzar en la vacunación a maestras y a maestros y se puede hacer, mañana que den el informe, se va a poder constatar cómo ha bajado la pandemia. En semáforo naranja, amarillo, verde, muchos. Bueno, a esto quisiera compartir un estudio que hay, el cual voy a dar la información en la página de eresmuchapieza.com. Ahí voy a compartir la fuente, la referencia de este estudio, en donde muestra a dos grupos de niños precisamente que fueron estudiados, analizados a través de dos ambientes diferentes. Por un lado, durante un tiempo determinado, estos niños fueron expuestos a ambientes completamente esterilizados, libres de bacterias. Y por otro lado tenemos al otro grupo, el cual fue estudiado y expuesto a todo tipo de bacterias, sin ningún cuidado entre comillas, limpieza, sin ninguna esterilización. Al cabo del tiempo, el desarrollo del estudio se encontró que los niños que fueron mantenidos durante el periodo de tiempo del estudio en ambientes, en entornos completamente limpios, entre comillas, estériles, esterilizados, no desarrollaron las mismas capacidades inmunológicas que el otro grupo el cual fue expuesto a todo tipo de bacterias. Voy a compartir ese estudio en la página de Eres Mucha Pieza. Precisamente hace sentido con el título. Eres mucha pieza, somos mucha pieza, eres mucha pieza, eres mucha pieza. Y bueno, seguimos adelante con nuestro trabajo.